Que si la Sirenita, que si Superman, April O'Neil, Jimmy Olsen. Mira, estos son uno de los pocos personajes que han generado este tipo de debates en internet sobre si existe o no la inclusión forzada. Y justamente de eso les quiero hablar en el video de hoy. Primero que nada, yo quisiera empezar hablando sobre qué siento yo que es la inclusión. Como obviamente pueden apreciar, yo soy una persona de color, una persona de tez negra. Y la inclusión, más allá de simplemente cambiarle la piel a un personaje, es algo que va a niveles de darles buenas historias, de tener personajes con los que tú te puedas identificar, ya sea física o moral o hasta sentimentalmente, ¿no? La buena escritura es crucial para cualquiera de estos casos. Voy a dar un ejemplo de cuando yo era pequeño y mi personaje favorito de mi serie favorita, que era la Liga de la Justicia Ilimitada, era Linterna Verde, el Linterna Verde de Jon Stewart. Yo no lo sabía. Yo era un niño, no lo entendía, pero ahora tiene sentido para mí porque era el único personaje de toda la Liga de la Justicia que se parecía a mí. O sea, cabello corto. Yo ya no uso cabello corto, pero me entienden. O sea, el cabello corto, tenía una piel parecida a la mía y realmente me gustaba también el concepto del personaje. De hecho, cuando hacen la película de Ryan Reynolds, de la que me gustaría hablar en otro video, sí me decepcioné porque yo esperaba a Jon Stewart, porque ese es mi linterna verde. Así que por momentos puedo entender a la gente que se molesta con este tipo de cambios, pero es más complicado que eso. Entonces, para mí la inclusión no es que simplemente tú agarras la linterna verde y ya no sea blanco, sino que sea negro. No, para mí la inclusión es que tú agarres un personaje, a lo mejor, un personaje en los cómics es un ejemplo perfecto porque usualmente estos personajes son mantos que van pasando de persona en persona. Entonces, claro, tu linterna favorito puede ser Guy Gardner, por decirlo de alguna forma, o Hal Jordan. Pero el mío, yo estoy en todo mi derecho que mi linterna favorito sea Jon Stewart. Y no hay nada de malo con eso. Es algo que se nos permite. Y lo importante aquí es que estos personajes tengan buenas historias, no que sean de un color, de una raza o de una etnia en específico, sino que su historia sea buena no solo para, y que sea interesante, no solo para la gente de esa raza, etnia o mentalidad, sino también que sea interesante para el público en general, porque ya llega un punto en que las historias son tan interesantes que poco te importa si el personaje es asiático, es afroamericano, afrodescendiente, es caucásico. Poco te va a importar cuando una película, una serie, una historia está bien hecha, está bien escrita, está bien producida. Ejemplo, yo no me parezco en nada a Daredevil excepto por la ceguera que tengo cuando me quito los lentes. Pero la serie que hicieron en Netflix es otro nivel de serie. ¿Sí me explico? Entonces, la inclusión tiene que ir más allá de simplemente cambiarle la raza a un personaje. Y eso me lleva a mi otro punto, que es cambiar un personaje ya establecido. Por ejemplo, con el tema del Green Lantern, como lo está explicando, hay diferentes Green Lanterns. Entonces, como tal, no es cambiar a un personaje establecido porque está Jon Stewart, está Hal Jordan, y los dos tienen su lore, los dos tienen su historia, los dos tienen su pasado. Fino. ¿Qué pasa? Cuando tú agarras un personaje icónico, como por ejemplo la Sirenita, y tú cambias su raza, su origen, obviamente vas a tener un público que se va a enojar. O por lo menos va a parecer que se va a enojar. Esto quizás a la gente que es fanática de los cómics no nos importa mucho porque lo vemos cada cierto tiempo. Por ejemplo, quien es hoy Capitana Marvel era Miss Marvel y la Miss Marvel de hoy que es Kamala Khan no existía. Son cosas que van pasando en estas historias que simplemente continúan, continúan y continúan, nunca acaban y van mutando. Obviamente estamos acostumbrados a que estos personajes cambien y los multiversos también te permiten que hoy sea, no sé, un Superman caucásico y mañana sea un Superman inspirado en el primer presidente afroamericano que estuvo a Estados Unidos, que existe. Búscanlo que existe. Entonces, pero para el público general no es tan común. Y por eso es que el hecho de que una película como Spider-Man Into the Spider-Verse sea tan popular es un
logro increíble porque lo llevaste al público masivo y el público lo aceptó y dijo, esto está bien hecho. Porque no es simplemente cambiarle la raza a un personaje porque sí, tienes que darle una razón de ser y este personaje tiene que ser bueno. Entonces, tienes a la Sirenita, un personaje del cual yo no soy tan fan porque no soy tan fan de las producciones de Disney, no crecí viendo esas cosas, pero que tampoco es el que tú digas el personaje más complejo de la historia, pero sí es bastante popular. Y tú lo cambias y lo que vi de esa película live action es básicamente un calco de la película original, con la diferencia de que esta vez está interpretada por una mujer afrodescendiente. Entonces, realmente no estás proponiendo nada. Sí se siente como que simplemente la pusiste ahí y ya. Si vamos a los cómics, que vengo hablando de ellos desde el principio, hay cientos de miles de versiones de personajes. Hay un Batman que es afroamericano, hay un Superman, Spider-Man, tenemos a Miles Morales, y hay cientos de miles de variantes y eso le permite a los escritores jugar como quieran con esa información y darnos las versiones de personajes que ellos quieran. Y con todo y eso tenemos bastante rechazo por parte de la comunidad cuando estas cosas pasan. Hay ciertas veces, ejemplo, Miles Morales cuando salió era el cambio de Peter Parker a otro Spider-Man y no mucha gente lo aceptó así como ahora. Entonces ha sido un camino largo para este personaje, pero eso pasa. Es incluso en una comunidad tan acostumbrada a este tipo de cambios como son los cómics, pasa. Y obviamente va a pasar mucho más cuando llegan al cine. También pasa cuando personajes de libros los cambian en sus versiones live action. Ahorita está pasando la controversia con Percy Jackson, la serie de Percy Jackson que viene para Disney Plus, en que no me acuerdo realmente, no me acuerdo de su nombre, la coprotagonista femenina de este trío de personajes, está Percy, su amigo, su amiga. Se han hecho sentir los comentarios, los he leído. Quizás no tanto como con otras producciones, porque no, Percy Jackson no es una franquicia tan grande, o sea, es una franquicia muy grande, con un fandom bastante grande y bastante fiel, pero no es tan mainstream como si lo es La Sirenita, por ejemplo. Entonces, pero igual estos tipos de cambios causan una reacción de parte de la gente que por lo menos vio la primera versión de la película de Percy Jackson, donde esta chica era interpretada por Alexandra Daddario. Entonces, quieren esa imagen de este personaje en su mente y esperaban que esta nueva versión del personaje se asemejara más a eso que a cualquier otra explicación que pueda dar Rick Dorian, el autor de los libros, de verdad. Discúlpeme los fanáticos de Percy Jackson porque estoy aquí asesinando todo esto. Debería leer esos libros. Eh, Ahora, en el cine, esto no es nuevo. Lo venimos viendo de hace ya un rato y por eso nos faltan los memes de Malcolm X, interpretado por Ryan Gosling. Qué graciosos son, ¿verdad? Wow. Pero ¿qué pasa? Es que estos cambios están llegando cada vez más a producciones más grandes, de franquicias más y más populares. Y esto obviamente se está convirtiendo en, se podría decir, el pan de cada día que muchas noticias del mundo del cine sean sobre los posibles casos, posibles ideas que puedan tener en ciertas compañías de cambiar a un personaje que está establecido, ya sea en los cómics, en los libros o en donde sea, a otra raza. Y realmente esto lo hacen porque saben que va a haber reacciones al respecto. La gente va a reaccionar, va a compartir, va a comentar y eso es justamente lo que buscan. Pero el papá del cine, el teatro, lo hace desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, donde papeles escritos quizás para personas caucásicas son interpretadas por personas de otras etnias, de otros orígenes raciales, por el simple hecho de que interpretan mejor el papel. Por el simple hecho de que llegan a la audición, son mejores intérpretes y el director decide, ¿sabes qué? No me importa, tú vas a ser el que interprete este papel y poco más. En el cine no siempre pasa así. Muchas veces se justifica como que, oye, quizás lo hace por que es la mejor actriz, la mejor que fue a la audición, pero también hay una agenda política eh, que
bueno, no diría política, sino una agenda mediática, mejor dicho. Porque últimamente siento que Disney utiliza estas cosas, y voy a hablar de Disney, y pareciera utilizar este tipo de noticias para simplemente crear marketing. Voy a poner otro ejemplo que quizás no tiene que ver directamente con las razas, pero sí tiene que ver con las orientaciones sexuales. Pasó con el estreno de Han Solo, donde un productor de la película dijo que Lando Calrissian, interpretado por Donald Glover, iba a ser pansexual. Y yo recuerdo pensar, ¿qué tiene que ver esto con la película? Porque me pareció una declaración que era simplemente como para hacer titulares. Y literalmente fue así, porque realmente eso no juega ningún tipo de papel en la película fuera de la tensión que tiene Lando con su robot. Y ya, o sea, y eso pudo de haberse dejado así para que el público lo interpretara. Bueno, las tres personas que fueron a ver Han Solo en el cine, buena película, incomprendida, sufrió el backlash de Last Jedi. Yo sigo diciendo Han Solo, buena película, pero eso es otro video. Entonces, en el cine pareciera que cada vez usan esto más como publicidad y tienes que nada más volteen a ver la campaña mediática que fue La Sirenita y que de forma directa o indirecta Disney la basó en el hecho de que Halle Bailey era negra, es negra y ya, fuera de eso no tocaron casi nada de la película, básicamente la misma, que tampoco es la mejor película que ha hecho Disney a nivel de trama. Y de verdad siento que la chica se llevó el peor de los golpes cuando los que están detrás de la producción lo hicieron adrede. Y también siento que lo están volviendo a repetir con Raquel Ziegler y Blancanieves. Y es bastante triste ver cómo mucha gente destila odio contra unas actrices que están haciendo su trabajo y que unos productores decidieron darles esos papeles. No fue como que ellas las obligaron a decir, hey, acepta este papel. Existieron productores, jefes de casting que decidieron, ¿sabes qué? Esta es la que yo quiero. ¿Por qué? Por X razones. No lo sé, yo no trabajo en Disney, señora, pero cada vez pareciera que lo hacen nada más por publicidad. Pareciera que lo hacen simplemente por publicidad. También tengo otros ejemplos en la televisión. La serie de Titans. El personaje de Tim Drake. Tim Drake no es afroamericano, pero en la serie de Titans sí lo es. A casi nadie le importó porque casi nadie vio la serie de Titans y no la vean. No hagan eso. Pero el muchacho lo hizo bien, lo hizo bastante bien y en un punto su raza no importó en lo absoluto, pero es porque él aportaba algo a la historia. Jimmy Olsen en Arrowverse era totalmente diferente al Jimmy Olsen que conocemos, pero en algunos momentos tuvo buenos momentos y otros no tanto, pero el Arrowverse va a tener su video. Un ejemplo de cómo hacer inclusión de buena forma. Es que esto debe dejar de ser un tema y hay que voltear a ver una increíble película que se llama Hombres de Negro. Si tú ves el cómic de los Hombres de Negro, el personaje que interpretan nuestro abofeteador favorito, Will Smith, es rubio. Y Will Smith no es rubio, no sé si lo han notado. Entonces, ¿qué sucede? Claro está, esta es una adaptación bastante libre de ese cómic y la interpretación de Will Smith es básicamente un personaje escrito para él. El carisma que tiene Will Smith es el personaje de J en Men in Black, pero el mismo hecho de que justamente no simplemente es cambiar el color al personaje y ahora lo interpreta Will Smith porque es el que está de moda, sino que, oye, deberíamos adaptar a este personaje para que utilice este actor sus talentos para hacerlo lo más interesante posible. O sabes qué, si vamos a cambiar la raza de personaje, vamos a darle un contexto que sea interesante para la gente. Y eso cada vez se hace menos. O sea, de verdad siento que últimamente lo que hacen es, ¿sabes qué? Quiero que este personaje sea de esta raza porque vamos a tener publicidad gratis. Y siento que lo hacen de una forma bastante mediocre. Y con eso me voy al tema de que siento que últimamente utilizan esto como chivo expiatorio para la calidad, para justificar la calidad de las producciones. Es como, esta película es mala porque tiene inclusión. Esta película es mala porque tiene agenda woke. Y la verdad es que es una película mala porque es mala, brother. O sea, tú no simplemente... O sea, hay películas buenísimas que tratan sobre la comunidad LGBT, tratan sobre las minorías. Y
no tiene nada que ver con que se traten estos temas o existan personajes de estas comunidades y de estas minorías en estas películas, sino tiene más que ver con la mediocridad que están produciendo muchos estudios de cine últimamente. Entonces, deberíamos dejar de juzgar una película por quién aparece o quién hace cuál papel y más por el qué diablos está intentando contar este director, qué diablos quiso escribir este guionista. No tiene sentido, de personajes interesantes, no es interesante, porque también pasa, y me sorprende que no lo haya mencionado antes, el hecho de que escriben personajes para series o películas, que es como que este personaje es de la comunidad LGBT y todo su personaje va a girar alrededor de ese hecho. Cuando, ok, es partes de su vida, del personaje, pero no es más nada, es simplemente eso. Es simplemente negro, es simplemente homosexual, es simplemente... Eso es todo lo que es este personaje. Si es así, no lo escribas, ¿sabes? Dale algo interesante, dale una historia que a la gente le pueda gustar. Eh, Voy a dar un ejemplo, Heartstopper. Yo no soy fanático de las historias de romance, la estaba viendo con mi novia y es una serie que me encantó, es súper fácil de ver, está súper increíble. La primera temporada la vi por recomendación de ella y la segunda temporada la vi con ella. Y es una película, es una serie que me parece increíblemente bien escrita y se viene como de un cómic. Y o sea, siento que esta autora o autor, no lo tengo claro, otra vez me disculpo por no tener claro estas cosas, eh, escribió dos personajes que son bastante entrañables y no es simplemente son parte de la comunidad LGBT y eso es todo, no, son personajes más complejos que eso, que da la casualidad que se gustan y los dos son hombres y ya está, ¿sabes? Es un punto en todo lo que son estos personajes. También tienen ansiedades, tienen inseguridades, tienen cosas a favor, cosas en contra, te puedes caer bien por una razón, te puede caer mal por otra razón y es totalmente lo que deberían ser este tipo de personas. Todos los personajes principales de una historia deberían ser interesantes, deberían ser empatizables, deberían, bueno, no deberían ser empatizables, podrían ser odiables, pero que por lo menos esté bien escrito, que sea odiable por las razones correctas. Que diga, este es un antagonista que lo detesto, pero lo detesto porque está bien escrito y amo detestarlo. No lo detesto porque es un personaje mediocre y eso me lleva a un último punto para cerrar. Hace poco vi la última película de las Tortugas Ninja que me gustó mucho su animación, pero el personaje de April O'Neil, fuera de cómo se ve, sí siento que es un personaje que es difícil de querer. Y siento que ese es uno de los mayores problemas con este tipo de personajes y este tipo de cambios que hacen en ciertos personajes, que agarras un personaje icónico, le cambias una característica fundamental de lo que ha sido ese personaje por años. Y de paso le das una personalidad que no es muy fácil de procesar, ¿sabes? Es un personaje que no es fácil de querer. Entonces ya tienes a una comunidad que está en contra tuyo porque cambiaste a su personaje querido y amado y adorado. Y ahora también le haces difícil querer esta nueva versión del personaje. Y no entiendo por qué cada vez lo veo cada vez más y más y más. O sea, deberían ser personajes que sean, si son protagonistas, que sean empatizables, que sean increíbles, que sean buenos personajes, que sean complejos, que tú puedas decir, wow, qué entrañable personaje, pero yo no llegué a empatizar con Abril en esta película y no me pareció un mal personaje, pero sí me pareció difícil de querer, o sea, sí me pareció que no todo el mundo va a empatizar con lo que está pasando con ella en esa película y es raro porque no es la primera vez que lo veo, no es la primera vez que veo que cambian un personaje y le ponen otra raza, otra etnia, otro origen, y termina siendo más difícil de quererlo de lo que ya era antes. Otro ejemplo de eso es Iris West, obviamente, en la serie de Flash, que terminó siendo un personaje que gran parte de la comunidad de la misma serie, ni siquiera ya la comunidad de Flash, que ya no le gustaba mucho de por sí, sino la comunidad de la misma serie empezó a hartarse de cómo estaba escrito este personaje. Entonces, eso le da también más como, ¿cómo decirlo? Le da más razones a esta gente intolerante como para decir, claro, miren, cambian el color, cambian la raza, cambian la etnia, cambian el origen y esto es lo que te dan, un personaje increíblemente mal escrito y por eso es que la inclusión no sirve. Eso no sirve.
Y realmente es un problema que va más allá de eso. Es un problema que pasa por productores que no les importa, estudios que no les importa, guionistas que quizás no saben cómo escribir una historia o un personaje con esos orígenes que sea interesante o que simplemente no les dejan escribirlos. No los dejan, hay veces que no los dejan y es una realidad. Y, y es triste, pero también es triste que juzgues a un personaje que ni siquiera has visto en acción, que ni siquiera conoces, que ni siquiera te has dado el tiempo de ver la serie en que aparece, por el simple hecho de que ahora es afroamericano, es asiático, es parte de la comunidad LGBT. eh, Simplemente me parece injusto. Si no la quieres ver, es muy tu problema. Pero el hecho de que de una descartes esa producción como algo malo, me parece muy injusto. Y simplemente si no te gusta, no lo veas, bro. Si era algo que a ti te gustaba o te querías ver y de verdad que cambian un personaje, para ti es tan malo como para que no lo puedas ver, estás en todo tu derecho y también estás en tu derecho de quejarte. Pero sí me gustaría que entiendas que el problema va más allá de simplemente inclusión forzada. El problema va de que los estudios los están haciendo no por las razones correctas, no están haciendo para darle a estas minorías ni a estas comunidades personajes con los que se puedan identificar, los están haciendo simplemente para cumplir como con una cuota y simplemente llamar la atención de los medios y tener más y más publicidad. Por eso, yo siento que sí, hay que exigirle más a los estudios, hay que seguirle más a estas historias y hay que saber identificar cuando un personaje está bien o mal escrito. Y bueno, solo muchachos, o sea, si esto llega a alguien que trabaja en Hollywood o quiere trabajar en Hollywood y quiere escribir una historia, mira, un personaje negro no simplemente tiene que tener problemas con la policía o de pobreza, pueden hacer más cosas, ¿sabes? O no sé, un personaje de la comunidad LGBT es más que simplemente su salida del closet. Hay más, puede ser más que eso. Y bueno, eso, ténganlo en mente. ¿Qué opinan ustedes? Si existe la inclusión forzada, ¿qué consideras tú que es inclusión forzada? Yo siento que sí existe y es justamente lo que describí, que es el hecho de estas producciones mediocres o mal escritas. Y, y eso para mí sí es inclusión forzada, pero también hay casos en que ha sido, o sea, ni siquiera diría que inclusión, simplemente una escritura de personaje bien, bien hecha. Y entonces déjenme aquí en los comentarios qué opinan sobre este tema tan polémico. ¿Existe, no existe la inclusión forzada? ¿Cuál es tu ejemplo de inclusión forzada? ¿Cuál es tu ejemplo de una ejecución bien hecha sobre este tema? Un personaje que quizás cambió, no te lo esperabas, pero terminaste amándolo. Quizás que terminó gustando más esta versión que la anterior. Déjenmelo todo aquí en los comentarios. En los comentarios, denle like, suscríbanse, síganme en Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Esas últimas dos casi no las uso, pero síganme también si quieren. Y creo que esto ha sido todo el video de hoy. Si este audio se grabó bien esta vez, por favor. Y bueno, nos vemos en la próxima. Y no se olviden de beber agua.